Hola, muy buenos días. En esta ocasión voy a dar el curso de Poseer la Tierra, continuando con lo que el domingo pasado estuvo compartiendo mi papá. Y el día de hoy vamos a ver el reto del cristiano hoy en día es poseer la tierra interior. Y ahorita vamos a ver qué significa poseer la tierra interior, porque ya no vamos a ir por algo físico, una tierra física, sino es del ámbito espiritual. Así es que acompáñenme y vamos a ir viendo cada una de estas citas bíblicas para reforzar todo este conocimiento. Nos quedamos en que nuestro Josué, que es Jesús hoy, ha roto autoridad del maligno sobre nosotros y vamos a Colosenses capítulo 1 versículo 13. Fíjese bien lo que dice aquí esta cita bíblica que es de mis favoritas. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esto es lo que hizo el Señor y es una tipificación de Josué tomando la tierra prometida, pero ahora es Jesús, nuestro Josué, que abrió ese camino, que nos repartió esta tierra, que nos dio por heredad esta tierra que es ahora espiritual. Y entonces dice que nos trasladó. Teníamos antes un dominio en las tinieblas, estábamos dominados por las tinieblas, es decir, por el pecado y por el diablo, pero ahora nos ha trasladado de un lugar a otro, de tinieblas a luz admirable, en el reino de su Hijo. Estábamos en un reino diferente al Hijo de Dios, en las tinieblas cuando pertenecíamos al pecado, pero ahora pertenecemos al reino de su Hijo amado, que es el reino de Dios, el reino de luz. Bueno, nota importante. Los cristianos estamos bajo otro gobierno, el de Cristo. Ya no estamos bajo el gobierno del mundo, que es bajo el pecado, en la esclavitud del pecado, que es lo que significa Egipto. Y Josué en el Antiguo Testamento, para dar una explicación un poquito mejor, Josué y Moisés, ¿sí?, sacaron a todo el pueblo de Israel, más o menos 1,5 millones de personas. Imagínense mover 1,5 millones de personas en el desierto. Y ahí después fueron a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios les había prometido y dado. Y entonces Josué saca a todo este pueblo junto con Moisés y después muere Moisés y Josué se encarga de todo este 1,5 millones de personas y él conduce a todo el pueblo después de pasar 40 años en el desierto para conquistar la tierra prometida. Y asimismo, cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento salió de Egipto, ahora significa con nosotros que hemos salido de Egipto, es decir, del pecado. Egipto significa el pecado y la corrupción, todo lo que es el mundo. Y nosotros ya no estamos en Egipto, sino que ahora estamos en la tierra prometida y ahora hay que tomarla, tomar posesión de ella como hizo el pueblo de Israel. Dios ya se las había dado, ya les había dicho que esa era su tierra, pero ahora el pueblo tenía que ser valiente y esforzado para entrar y tomar la tierra. Y eso es lo que tú y yo estamos haciendo también. Por eso estamos aprendiendo este curso que se llama Poseer la Tierra, que es un cursazo. Bueno, fíjate bien. Y me acordé de una canción cuando estaba haciendo el curso de Torre Fuerte, una canción que me gusta mucho, que dice así: fue algo así como estar en cadena perpetua. Una mañana escuchar te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, Señor. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Fue algo así como estar en el abismo más hondo y unos segundos después sobre las nubes volar. Me encanta esta canción. ¿Por qué? Porque habla precisamente de nuestra salida de Egipto, de cómo Jesús, Dios nos liberó del pecado, Dios nos hizo verdaderamente libres y Dios nos trasladó de ese mundo de tinieblas a su luz admirable, a su reino poderoso. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿Estás agradecido con Dios? Dale gracias ahí en tu lugar donde estás, donde nos estás viendo. Dale, Señor, gracias porque tú, Señor, me trasladaste de ese tinieblas a tu luz admirable. Ahora quiero tomar la tierra prometida. Número 2. Las obras del maligno, es decir, del diablo, deben tratarse dentro del terreno de, fíjate bien, de la mente, aquí, la voluntad,
las emociones y el cuerpo. En la mente se trabaja todas las maquinaciones y el diablo ahí es donde es el ring de batalla, donde lucha con nosotros. ¿Por qué? Porque es en nuestra mente donde él mete dardos de fuego del maligno, así dice la Biblia, y él mete maquinaciones y mentiras y tentaciones. Y entonces por eso que tú y yo tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para que nuestra mente y nuestro corazón esté abundando la palabra de Dios, para que cuando venga algún pensamiento adverso, una tentación o alguna cosa que quiera él ponernos distorsionado de aquello que Dios dijo y nos quiera engañar, podamos sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios que está dentro de nuestro corazón y en nuestra mente siempre. Es la importancia de leer la Biblia todos los días y estudiarla y memorizarla. Bien, pero también tenemos que saber que el diablo trabaja en nuestra voluntad, que él puede también influenciar en nuestra voluntad. O sea, tú y yo tenemos libre albedrío, pero él puede tentarnos y él puede causar que nosotros caigamos en tentación si nosotros le damos puerta abierta. Entonces, por eso tenemos que estar bien abusados. En las emociones también el diablo puede trabajar y también en nuestro cuerpo. Entonces, en las emociones, como poniendo depresión, pensamientos depresivos, de muerte, de suicidio, etcétera. Y es ahí donde tú y yo ahorita más adelante vamos a orar y vamos a ver unas oraciones muy poderosas acerca de esto y cómo romper eso en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras emociones también. ¿Por qué? Porque nuestras emociones, Dios nos creó así, con emociones también, no son meramente humanas, sino que Dios nos la dio ya en nuestro ADN espiritual, venía emociones también. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que nuestras emociones no nos conduzcan o no nos guíen, sino que nos guíe el Espíritu Santo. Amén. Y en el cuerpo igual. El diablo puede, si nosotros también permitimos, el diablo puede hacernos enfermar o caer en varias cosas, incluso el suicidio con personas que lo han hecho, lo han intentado. Y el cuerpo, este cuerpo es un cuerpo físico que también tiene espíritu, alma y cuerpo. Entonces, tú y yo pertenecemos a un reino espiritual cuando ya estamos en Cristo y cuando partamos de aquí, de este mundo que morimos, nos vamos a ir al cielo si es que tenemos a Cristo y caminamos con Cristo. Si no, hay un infierno preparado para todos los que desobedecen al Señor y no han creído en el Hijo de Dios. Así dice la palabra en Juan. Entonces, es por eso que también tenemos que cuidar nuestros cuerpos, de cuidar nuestra salud. ¿Para qué? Para estar bien delante de Dios y servirle con todo el corazón en todas las áreas. Amén. Vayamos a 1 Corintios 10:23. Fíjate bien lo que dice 1 Corintios 10:23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ahora quiero leer la NTV. Dice así, me gustó mucho cómo dice, fíjate. Dice en 1 Corintios 10:23 en la NTV, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Es decir, tú y yo somos de libre albedrío. Tú y yo, Dios nos dio la capacidad de escoger el bien y el mal cada día, cada momento, cada segundo de nuestras vidas. No somos robots, ¿sí? El diablo quiere controlarte, pero Dios te da libre albedrío para que tú escojas adorarle, servirle, etcétera, y seguirle. Entonces, como tenemos voluntad propia, tú y yo podemos escoger el bien o el mal. Entonces, todo podemos hacer. Tú y yo tenemos la libertad de hacer cualquier cosa, pero no todo edifica. No todo nos conviene. No todo es bueno. Así es que tenemos que escoger cuál es lo bueno y cuál es lo malo. ¿Para qué? Para que conduzcamos nuestras vidas hacia el bien. Amén. Bien. Tercero, hay un principio aquí que queremos redondear bien. Fíjate bien. Lo que ha sido dado debe poseerse, lo voy a explicar ahorita. La salvación que ha sido dada bajo un principio de fe debe operar bajo ese mismo principio. Es decir, tú y yo cuando le pedimos a Dios que nos salve, que le abrimos la puerta del corazón al Señor Jesucristo y Él entra, tomamos esa salvación y la poseemos y decimos, sí, es mío, ahora esta es mía salvación que Él me ha dado, no por mis méritos, sino por gracia. Entonces es como esto también.
Cuando tú haces un pedido, por ejemplo, Mercado Libre, Amazon o tantas plataformas que hay ahorita, y tú pides, por ejemplo, un carrito, un libro, lo que sea, tú lo pagas, ya sea en efectivo, tu tarjeta o diversos pagos, y ya es tuyo, ¿sí? Pero falta que lo envíen y a la hora de que tú llega a tu casa, tú lo recibes y ya lo posees. Entonces es exactamente lo mismo. La tierra prometida está en el interior ahora. Ahora hay que tomar nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro cuerpo y entregárselo a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir avanzando en el reino de Dios. Bien. 4. La iglesia tiene que enfrentarse con la presencia del enemigo, de Satanás, que es nuestro adversario y el tuyo también. Punto número A, ilustración. Israel no poseyó toda su tierra, ¿sabías eso? Vamos a Jueces capítulo 1, versículo del 19 al 21 voy a leer. Dice así, el Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. Ahí vemos una limitante, que los de Judá, el reino de Judá, no pudieron conquistar estos reinos, ¿sí? En su totalidad, en tomar la tierra en su totalidad, porque había carros de hierro, que es como si ahorita fueran tanques, ¿verdad? Tanques de guerra, de acero. Entonces, ellos tenían miedo y no pudieron, mas Dios ya les había dicho, esa tierra va a ser de ustedes, ¿sí? Pero ellos no quisieron, ¿sí? No enfrentaron a sus enemigos. Y es por eso que tú y yo tenemos que saber cómo enfrentar al diablo y cómo hacerlo huir de la presencia de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Bien, 20. Entonces dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y él, Caleb, expulsó de ahí a los 3 hijos de Anac, que eran 3 gigantes, a los hijos de Anac. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Los jebuseos, antes de que Jerusalén se llamara así después le pusieron, se llamaba Jebús. Entonces a los habitantes les decían jebuseos, que eran los de Jerusalén. Y entonces los de Benjamín, la tribu de Benjamín, no pudieron expulsar a los jebuseos, a los habitantes, sino que dice, así que los jebuseos han vivido con los benjamitas en Jerusalén hasta el día de hoy. ¡Qué increíble! Que no pudieron tomar toda la tierra en posesión completa. Y tú y yo nos podemos quedar cortos en nuestra vida si tú y yo no tomamos buenas decisiones para seguir a Cristo y seguir avanzando en el reino de Dios. Tú puedes haber tomado decisiones correctas hace 5, 10, 20 años y está bien que cambiaron hábitos en tu vida para poder avanzar y caminar en santidad con Dios. Pero hoy tenemos que seguir tomando buenos hábitos y tomando buenas decisiones que afectarán el resto de nuestra vida y eternidad. Es por eso que tú y yo tenemos que seguir avanzando y tomar toda la tierra prometida en nuestras vidas. Amén. No dejar por ahí cabos sueltos, no dejar por ahí pecados, aunque sean pequeños, sino que estar bien con el Señor, bien alineados con el Espíritu Santo, en santidad con el Señor. Bien, recordemos que nuestra tierra prometida es tomar nuestra mente, voluntad, emociones y nuestro cuerpo y estar sometidos al Espíritu Santo. B, Jesucristo dice en Juan 14:12, fíjate bien, vamos ahí a Juan 14:12, dice, en verdad les digo, el que cree en mí, dice Jesús, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y aún mayores a estas hará, porque yo voy al Padre. El Señor nos estaba dando aquí no es una herramienta, nos está abriendo todo el reino de Dios y diciendo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Es decir, las sanidades, los milagros, todas las cosas que hizo Jesús y aún mayores. Entonces, si tú y yo creemos, solamente tenemos que creer y seguir avanzando en el reino de Dios y tomar esta tierra prometida en nuestras vidas y salir victoriosos en Cristo Jesús. Pero la clave está en creer en Jesús, en creer en que Él lo puede hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Bien, seguimos. Primera de Juan 3:8 nos dice así, el que practica el pecado es del diablo. ¡Auch! O sea, ni para dónde hacerse. Juan es súper claro, Juan es extremista. Él te dice negro o blanco.
Él no anda con intermedios. Él es polarizante. Así son sus cartas. Entonces, Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, pero el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú y yo podamos tomar autoridad con este principio bíblico y Dios va a manifestarse con nosotros para destruir las obras del diablo. ¿Por qué? Aquí tengo, por ejemplo, unas cadenas. Muchos de nosotros, como les decía hace rato, estamos en Egipto todavía, ¿sí? Mucha gente cristiana todavía vive en Egipto y están atados de manos y no pueden avanzar y no pueden seguir adelante. Pueden caminar un poco, pero no pueden hacer la obra de Dios porque tienen sus manos atadas. Y Cristo en 1 de Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Entonces, Él viene a destruir y a quitar estas cadenas en el nombre de Cristo Jesús para hacernos libres, para poder adorar a Dios, para poderle servir, libres de nuestras manos para poder trabajar en el reino de Dios, para poder construir en el reino de Dios. Para eso nos ha hecho libres. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Amén. Seguimos avanzando. 5. Lo que ha sido dado debe ser poseído por la iglesia. Es decir, Dios les dio ya la tierra prometida, pero vimos ahí que no la pudieron tomar en su totalidad porque había gigantes, etcétera, carros de acero, de hierro. Entonces, hubo limitantes, pero las limitantes las puso el pueblo, no Dios. ¿Sí? Dios les dijo, ahí está, tómenla, esfuércense y sean valientes. Y así es como tú y yo lo tenemos que hacer, esforzarnos y ser valientes en el nombre de Jesús. Una palabra a la iglesia. Vamos a Mateo 28, del 18 al 20. Nos dice así: acercándose Jesús les dijo, toda autoridad, no dice, bueno, alguna autoridad, no, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, con esto tú y yo podemos entender que encima de Jesús no hay nadie. Él está por encima de todas las cosas y de toda la creación, porque Él es el primogénito de la creación, nos dice la palabra. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Entonces, Jesús es la autoridad máxima de todo el universo. No de la tierra, no del planeta, del universo entero, porque Él lo creó con sus manos, ¿sí? Él es Dios. Entonces, fíjate, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, que es lo que estamos haciendo en este curso, hacer discípulos. Cuando tú tomas este tipo de cursos, tú estás entrando no solamente a una predicación de un domingo cualquiera, sino que es un curso de capacitación, es un curso que te enseña más profundo acerca de algún tema, que en este tema es poseer la tierra. Entonces dice que toda autoridad le ha sido dada al Señor y tenemos que hacer discípulos. Entonces nosotros aquí en Amistad continuamos discipulando a todas las personas que quieran ahora con esta transmisión, porque todavía no lo podemos hacer presencialmente, pero seguiremos dando discipulado en esta transmisión. ¿Para qué? Para que podamos hacer más discípulos, porque es un mandato del Señor. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles a guardar todo, dice, lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa acabas de leer y escuchar en este momento! ¿Verdad que sí? Él estará todos los días hasta el fin del mundo. Él lo ha prometido y lo va a cumplir. Él está contigo, Él no te va a dejar, Él está contigo, Él es tu buen pastor y te va a llevar por pastos verdes, te va a llevar a tomar agua fresca de vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es tu pastor. Él es mi pastor. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Amén. Estamos seguros en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Escribe ahí amén en la transmisión. Muy bien. Armadura. Fíjate bien.
una armadura para la iglesia. Dios nos capacitó, fíjate bien, no solamente para defendernos de las acechanzas del diablo, sino que nos dio una armadura para defensa, pero también para atacar. Y ahí les va. Vámonos a Efesios capítulo 6 del 11 al 18. Dice así: por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en Dios. No es con fuerza, fíjate bien, ni poder, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra en el Antiguo Testamento. Es decir, no es con espadas y con armas físicas, sino espirituales, en la fuerza del Señor. Dice, revístanse con toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra, aquí viene la lista de jerarquías demoníacas, sino contra principados, que son príncipes, contra potestades, contra los poderes del mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, dice, por lo que acabo de decir, dice el apóstol Pablo, como hay una jerarquía, un ejército formado y bien estructurado de parte del diablo, que es el ejército de las tinieblas y sus demonios. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por lo que acabo de decir, dice, tomen toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa armadura de Dios? Ahí le va. Para que puedan resistir el día malo. ¿Que va a venir un día malo? Sí, va a venir. Y por eso tenemos que estar preparados, listos y revestidos con toda la armadura de Dios para resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes en Cristo Jesús. Somos soldados de Jesucristo. Sigue, versículo 14. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación o el apresto para anunciar el evangelio de la paz. Toda una armadura desde el casco, un pectoral, un cinturón y también unas sandalias que era para hacer firme la marcha al soldado. Y dice, y sobre todo tomen el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Ese escudo de la fe es Jesús en nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando el diablo quiera mandar un escudo, ¿quién es nuestro escudo? Jesús. Señor, sálvame. Señor, cúbreme. Señor, ayúdame. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Amén. Entonces, dice, tomen también el casco de la salvación o el yelmo de la salvación, que es lo que cubre nuestra mente. Y el yelmo de la salvación cubre para que cuando llegue una flecha, un dardo o un espadazo de parte del diablo, podamos resistir. ¿Por qué? Porque va a estar cubierta toda tu cabeza y mi cabeza con la armadura de Dios, para que no lleguen esos pensamientos. Acuérdate que todo esto es espiritual, no es físico, es espiritual. Entonces dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahorita vimos, antes de la espada, vimos toda una armadura que nos ayuda a defendernos y a protegernos. Pero Dios nos ha provisto también a todos los cristianos, todos, no hay excepción de personas. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces tú y yo tenemos que saber tomar y usar la espada, blandir la espada como Dios quiere. ¿Y cómo se hace eso? Estudiando la Biblia, estudiando la palabra, memorizando la palabra, caminando con la palabra, obedeciendo la palabra, escuchando la palabra cada día y cada semana. Y cuando tú y yo estemos en esta dinámica diaria en nuestra vida, que después se va haciendo un hábito y después una virtud en ti y en mí, tú puedes sacar, cuando el diablo venga y quiere meter un dardo de fuego del maligno en tu mente, tú vas a sacar la espada. No solamente te vas a defender, vas a decir, vienen los dardos, Señor, cúbreme con tu escudo, paz, sino que tú vas a sacar la espada del Espíritu y vas a decir, Satanás, no tienes parte ni suerte en mi vida. En el nombre de Jesús, lárgate de mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy más que vencedor. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor es mi pastor y Él me guiará por sendas de justicia. Y aunque ande en valle de muerte y de sombra, no temeré mal alguno. Tú le vas a contestar con la poderosa palabra de Dios, que es la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. Entonces tú y yo también podemos contrarrestar y vencer y hacer echar fuera al diablo con la espada del Espíritu de Dios. Así es que prepárate en la palabra, estudia la palabra para que tú puedas salir victorioso en todos los ámbitos en tu vida. Amén. Ya me emocioné. Bueno, continúo, versículo 18. Todavía sigue y dice, con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, es decir, en lenguas. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir que parte también de la armadura es la oración. Para estar siempre conectados, la oración nos conecta con Dios. La oración hace que tú y yo estemos conectados con el Padre, que tú y yo estemos en una sincronización con el cielo, con el corazón de Dios. La oración hace que tú y yo oremos en el Espíritu también en lenguas y oremos en el entendimiento para pedirle a Dios las cosas, pero también en lenguas, orando en el Espíritu, orando lo que Dios quiere que oremos, intercediendo cada día por lo que Dios quiere que intercedamos según el Espíritu Santo. Muy bien. Y por último, una batalla para la iglesia. Vamos a 2 de Corintios en la NTV, el 10 del 3 al 6 dice así. Somos humanos, pero no luchamos. Me gustó la NTV en esta versión. Dice, no, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¡Qué tremenda oración del apóstol Pablo! Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¡Wow! ¡Qué tremenda oración! Y quiero orarlo también juntamente contigo para que tú y yo podamos aprender este tipo de oraciones poderosas que derriban argumentos falsos en nuestra vida, que precisamente cubren nuestra mente de esos dardos, de engaños, de tentaciones y de todas las cosas que quiera el diablo hacer en contra de nuestras vidas, temores y miedos. Entonces dice que somos humanos, pero no luchamos como humanos, con armas, con pistolas y cuchillos y espadas, sino que es espiritual. Usamos armas poderosas en Dios, ¿sí? No las del mundo, para derribar fortalezas de razonamiento humano. Así es que vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, en esta mañana queremos orar para derribar toda fortaleza de razonamiento humano en nuestras vidas y en las personas que están viendo esta transmisión. Señor, que esas cadenas, Señor, sean rotas en el nombre de Jesús y derribamos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, para destruir argumentos falsos en nuestras mentes que quieran engañarnos en el nombre de Jesús, y que la luz de tu palabra alumbre nuestro camino para caminar en santidad. En el nombre de Jesús, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Señor, todo obstáculo de arrogancia, de orgullo que está impidiendo que puedan conocerte a ti, hoy se rompe por la sangre del Cordero de Dios, y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Todo pensamiento que no es de Dios, todo pensamiento que está desviando de la verdad a toda persona, y en mi mente también es echado fuera por la sangre de Cristo Jesús. Y hoy, Señor, obedecemos a Cristo Jesús y su palabra. Nos hacemos obedientes a su palabra y a su verdad. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. ¡Qué tremendo! Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser obedientes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que ahora tú conoces más de las armas espirituales que Dios quiere que tú y yo sepamos y las sepamos usar. Así es que toda la armadura de Dios, póntela, posee la tierra que Dios te ha dado,
esfuérzate y sé valiente, sigue luchando, sigue peleando. ¿Por qué? Porque Cristo está de tu lado y Él nos ha hecho más que vencedores por medio de la sangre del Cordero de Dios y nos ha hecho verdaderamente libres. Así es que hasta aquí nos quedamos, continuamos el próximo domingo y nos vemos. Que tengan una excelente tarde, nos vemos, que Dios los bendiga a todos. Bye, iglesia.